Ok, bienvenidos, qué gusto verlos. El día de hoy vamos a ver Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 10. Así que si me acompañan ahí en sus Biblias, vamos a leerlo juntos. ¿Lo tienen ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a leerlo. Dice, y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y había un hombre cojo cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él lo miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Okay. Pues esta es la porción del día de hoy. Empezamos en el versículo 1, que dice, y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. La iglesia de Cristo, en este momento, recordemos que ya había recibido la promesa del Espíritu Santo, y la semana pasada veíamos con Rafa que pues estaban reuniendo, tenían comunidad, estaban escuchando estaban siendo edificados a través de la predicación de los apóstoles, a través de comer los unos con los otros, se reunían en casas, etcétera, etcétera. Pero algo que también era parte de su vida diaria era la oración. Y específicamente se nos dice aquí que Pedro y Juan tenían la costumbre de, aunque sabían que Jesús había venido a cambiar las cosas y que el templo ya no tenía la misma representación que tenía antes, sino que Cristo había venido a cambiar eso, ellos seguían acostumbrando reunirse allí. Específicamente se nos dice para orar, y también en otras porciones dice que se juntaban ahí y ahí predicaban. Pero bueno, en esta ocasión Pedro y Juan solamente subían al templo a la hora novena. La hora novena, como lo hemos visto antes, era aproximadamente las 3 de la tarde. Y los judíos tenían la costumbre desde los tiempos del rey David de orar 3 veces al día. En esta ocasión era la segunda vez, ¿sí? Era aproximadamente la segunda oración del día. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Pedro y Juan van a la oración a la mitad del día, es decir, las 3 de la tarde aproximadamente. Yendo al templo, podemos leer en el versículo 2, vamos a leerlo. Había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Ok, aquí vemos que es muy específica en qué puerta estaba, ¿ok? Y vamos a ver la importancia esta ubicación de la puerta nos va a revelar algunas cosas importantes. Principalmente se nos habla que Pedro y Juan fueron al templo y ahí en la puerta se encontraron un cojo. ¿Y en qué puerta? En la Hermosa. Ok, vamos a ver esas dos cosas. Lo primero, la puerta hermosa, así era llamada. Digo, a lo mejor también estaba hermosa, pero ese era su nombre. Según varios historiadores se nos dice que esa puerta fue hecha completamente de cobre, ¿sí? A diferencia de otras puertas en el templo que solamente tenían alguna placa de plata o recubiertas de oro, ¿ok? No eran hechas de oro, tampoco hechas de plata, eran solamente como cubiertas. Esta, aunque cobre, sabemos que es un material menos valioso que esto, pero esta era hecha completamente de oro. Y, ¿mande? De cobre. Perdón, de cobre. Y venía desde Corinto este cobre. Es así que, pues en valor, era
superaba a otras puertas en este mismo templo. Ahorita vamos a ver qué tiene de relevante, eso. Ahora, la ubicación de esta puerta era, nosotros entramos al templo y lo primero que nos vamos a encontrar es el atrio de los gentiles, ¿sí? Todos los no judíos pueden llegar hasta ahí. Obviamente pueden estar los judíos también ahí, pero los gentiles no pueden pasar más de ahí, más adelante de allí. Ok, el siguiente atrio era el atrio de las mujeres. Okay, entonces la puerta que dividía el atrio de los gentiles con el atrio de las mujeres es la puerta la hermosa, esta puerta en la que están ellos aquí. Okay, la división entre el atrio de los gentiles y el atrio de las mujeres. Obviamente pasabas ahí y había otra puerta en donde solamente podían entrar hombres judíos, y luego había otra puerta en donde solamente podían entrar sacerdotes, y luego otra puerta en donde solo podía entrar el sumo sacerdote. Pero esta puerta la hermosa solamente nos permite entre los gentiles y las mujeres judías. Ahora, este hombre cojo no tuvo esta discapacidad a través de hace algunos años, no tuvo ningún accidente, sino se nos dice que desde su nacimiento ya venía con esta, pues podemos llamarle discapacidad. Venía con esta discapacidad desde su nacimiento. Y pues en esa sociedad, como hemos visto, pues ni siquiera, obviamente no existían las sillas de ruedas. Entonces era una vida complicada la que vivía este hombre. Difícilmente se podía ganarse la vida a través de algún tipo de trabajo, porque yo imagino que la mayoría de los trabajos en ese entonces eran físicos y pues era complicado. Pero se nos dice que ya sea su familia o sus amigos lo llevaban al templo. Ajá. Entonces, el versículo 2 es en el que estamos y dice que al que llevaban y ponían diariamente la puerta del templo llamada Hermosa, lo llevaban a que pidiera limosna. Entonces, ya sea su familia o amigos, pero lo llevaban, necesitaba ser llevado. También cabe decir que parece que escogieron bien la ubicación, porque si van, normalmente las personas que van al templo pues son personas religiosas, entonces como que van a sentir una carga de, pues le tengo que dar porque tengo que hacer buenas obras. Entonces era un poquito estratégico el lugar para él. Ahora, veamos una de las importancias sobre en dónde estaba él ubicado. Y es que, como podemos ver a lo largo de la Biblia, las personas que tenían alguna enfermedad o discapacidad sí vivían excluidos de la sociedad. O sea, recordemos, por ejemplo, los leprosos, o sea, ni siquiera vivían en la ciudad, los cojos, o sea, realmente vivían excluidos de la sociedad. Tanto así que vemos que aquí este hombre ni siquiera podía pasar recordemos que está en la puerta de la Hermosa, y que es la división entre donde empiezan a pasar los judíos y la división entre los no judíos. O sea, ni siquiera era considerado judío, me explico. O sea, sí, pero no podía acceder a los mismos privilegios o derechos que los judíos tenían. O sea, él se encontraba con los gentiles. Así que avanzamos al versículo 3, 4 y 5. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Imaginemos a este hombre cojo. Yo imagino que pues, ya llevaba años ahí. Y imagínense con una mirada ya perdida de esperanza, ya con una actitud automática de limosna, limosna. O sea, ya una repetición automática y habitual en donde ya no esperaba en sí algo, simplemente extendía la mano o decía unas palabras que siempre decía, ya en automático. De pronto se nos dice aquí que Pedro y Juan le dicen: hey, voltéanos a ver. Entonces ahora sí, o sea, Pedro y Juan le iban a mostrar algo distinto, le iban a mostrar que Dios estaba cuidando de este hombre y que le iban a mostrar el amor de Dios
como ellos como representantes de Dios. Entonces Pedro y Juan lo vieron a los ojos, hicieron contacto visual, y no sé si les pasa, pero creo que a la mayoría es que cuando vemos a alguna persona con cierta discapacidad, pues no lo vemos a los ojos aunque le vayamos a ayudar. O sea, porque el ver a los ojos a una persona ya representa algo más de comunión, algo más de cercanía. Entonces ver a los ojos a una persona sí es como que no conoces, o sea, da un poquito como de pena. Ahora, en este caso con alguien discapacitado muchas veces solamente pasamos y le damos, pero no, ellos estaban haciendo algo, o sea, estaban deteniendo a al menos conversar un minuto con esa persona, a tratarlo como humano, a tratarlo como como alguien real, no alguien excluido, y le iban a mostrar ese amor de Dios, le iban a mostrar ese amor de Dios. Entonces ellos lo voltean a ver y le piden que también lo voltee él a ver a ellos. Después de eso dice que este hombre los miró y estaba esperando recibir algo de ellos. O sea, si me voltean a ver, pues obviamente me van a dar como una limosna especial. Sí, o sea, están haciendo como, ya sacaron el celular, van a grabar, o sea, va a estar bueno, me explico. Entonces, pero no tenía idea este hombre de lo que realmente iba a recibir. Él esperaba, obviamente, pues te estoy pidiendo una limosna, pues ¿qué me vas a dar por limosna? No me vas a dar, bueno. ¿Perdón? Sí. Ok, avanzamos al versículo 6. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Ahora, aquí quiero resaltar dos puntos. El primero es el uso del nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué uso le dio? Ok. Primero que nada, vemos que los apóstoles le dicen, no tengo oro ni tengo plata, porque en el manejo de finanzas de la iglesia, los apóstoles no eran quienes eran los encargados de las finanzas, sino otras personas. Entonces ellos pues realmente no traían dinero, pero sí tenían otra cosa. Ahora, sí tenían algo que es más importante, que era la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces le dicen al cojo, en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda, ¿ok? Le dicen eso. Como dije anteriormente, Dios había enviado a Pedro y a Juan en representación suya, ¿sí? No por nada la palabra apóstol significa enviado, testigo o embajador, ¿ok? Entonces, el que Pedro y Juan pronuncien en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda, no le están citando esas palabras o usando esas palabras de una manera como conjuro o algunas palabras mágicas como que si digo esto va a ocurrir. De hecho, en el mismo libro de Hechos se nos dice que en el capítulo 19 se nos dice de un grupo de hombres que sí estaba usando en el nombre de Jesús como un conjuro o como algunas palabras mágicas para expulsar demonios de personas, y pues esa historia acabó completamente mal. El demonio les dio unas patadas y le dijeron, yo conozco al Jesús del que me dices y conozco a Pablo también, conozco al Jesús del que predica Pablo. Y no acabó bien porque ellos estaban usando la frase en el nombre de Jesús como un conjuro, como algo mágico, y vemos que ellos no lo están usando aquí así. Entonces, ¿cómo lo están usando? Ok, a lo largo de la Biblia, cuando se refiere al nombre de Dios, afirma que en donde está su nombre, está su presencia. ¿Ok? En donde está su nombre, está su presencia. En Deuteronomio 12:5 dice, sino que buscaréis al Señor en el lugar en el que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su morada, y allí vendréis. Y hay algunos otros versículos que hablan que en donde está su nombre está su presencia, o está su morada, o está su hogar, ¿okay? En donde está su nombre. También Jesús mismo lo dijo en Mateo 18:20, porque en donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos. ¿Okay? Entonces vemos que aquí Pedro y Juan están diciendo en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. En el sentido de que lo que está ocurriendo aquí, ¿sí?, es porque Cristo mismo está entre nosotros. Su Espíritu Santo vino a nosotros y su presencia está entre nosotros. Ahora, Pedro vuelve a decir, Jesús el Nazareno, ¿ok? No se olviden de qué Jesús les estoy hablando. O sea, la semana pasada, o sea, los días anteriores, Pedro había dado el sermón y hace que menciona el Nazareno para que no se le olvide a los judíos de qué Jesús les estoy hablando. No es un Jesús, no, es este Jesús al que ustedes crucificaron, ¿se acuerdan? Ahora, ¿cómo es posible que Jesús siga haciendo algo entre nosotros si ya lo mataron? Pues porque Pedro ya explicó que Jesús resucitó, y la muestra de que resucitó es que envió a su Espíritu con nosotros, y ese Espíritu está con nosotros demostrando la presencia de Cristo, y es que están realizando así este milagro, ¿sí?, para demostrar que Jesús sigue vivo y que Jesús sigue entre nosotros y que va a cumplir su promesa de Mateo 28 de que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Y cómo cumple eso? A través de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, lo primero es que usar el nombre de Jesucristo el Nazareno está demostrando el que Jesús está en medio de ellos, y que la obra que está ocurriendo aquí, el milagro que está ocurriendo, es obra de Cristo. Entonces es así que usan estas palabras. Ahora, lo segundo que puedo ver aquí es que la doctrina de la providencia de Dios nos habla de que Dios sostiene el mundo, y no solo lo sostiene, sino que lo está dirigiendo hacia algún propósito de Él, algún buen propósito. Y ese sostén y esa guía del mundo hacia un lugar lo hace a través del poder, de su propio poder, y también del poder de su palabra. Pero también ha decidido, solamente porque Él lo ha decidido, hacernos partícipes de ese sostén del mundo. Entonces la providencia de Dios, de cómo Dios sostiene el mundo, lo hace a través de su propio poder, pero también nos hace parte en el trabajo. Primera de Corintios, Pablo nos dice que Dios nos hace, que somos colaboradores de Dios, ¿sí? Y él hace la metáfora de que nosotros sembramos la semilla, nosotros regamos, pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces vemos ahí un trabajo entre nosotros y Dios. Así que también Dios había prometido que a través de la simiente de Adán, de la descendencia de Adán, Dios iba a bendecir todo el mundo. Y Pablo en Gálatas nos dice que esa simiente es Jesús. Pero también en Efesios nos dice que todos los que hemos creído en Él estamos en Cristo. Es así que esa promesa se hace real a través de nosotros, o sea, los que estamos en Cristo, ¿sí?, en que vamos a bendecir y participar con Dios en sostener y bendecir el mundo a través de compartir el Evangelio de Jesús. ¿Okay? Entonces vemos que somos colaboradores de Dios. Cuando predicamos el Evangelio, cuando servimos a alguien de cualquier sea la forma, cuando le mostramos amor a las personas, cuando vemos por sus necesidades, lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. ¿Okay? Estamos en presencia de Cristo y lo hacemos para su gloria. Ok. Avanzamos al versículo 7 y 8. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Dios usó a Pedro y a Juan para darle sanidad a este hombre. Pero como en cierta ocasión Jesús lo había dejado ya claro, lo más importante no era lo que podíamos ver por fuera, sino la realidad interna. Es así que recordamos, ahora sí podemos hacer una metáfora o alguna reflexión sobre la puerta, ¿okay? La puerta, la hermosa, en donde está ocurriendo esto. Recordemos que dijimos que la puerta era completamente de cobre, ¿sí? No estaba cubierta de oro, no estaba cubierta de plata. Desde lo profundo hasta lo exterior era hecha de un mismo material.
¿sí? No le pusieron ahí un parchecito de algún otro material, desde lo profundo hasta lo exterior. Entonces, podemos, obviamente la Biblia no lo dice así, pero pues viendo el texto podemos usar esto como una metáfora de que Jesús realmente nos transforma desde nuestro interior hasta nuestro exterior. No viene y pone una placa de oro que nomás para que se vea bonito, ¿sí? Sino que desde lo profundo de nosotros nos va cambiando para que lo exterior sea un reflejo de la realidad interna, ¿sí? Así que en los versículos... Ahora, ¿cómo me atrevo a decir esto? Bueno, porque en los versículos más adelante, ya que Pedro explique por qué ocurrió este milagro, eso lo vamos a ver la próxima semana, Hechos 3:16 dice, y por la fe, si quieren acompáñenme, al cabo estamos en Hechos. Aquí ya Pedro está explicando este milagro que está ocurriendo con el cojo. Así que 3:16 dice, y por la fe en su nombre, o sea, la fe del hombre, del hombre cojo en el nombre de Jesús, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Es decir, lo que está diciendo aquí Pedro es, este hombre creyó en Jesús, ¿okay? Pero es esa fe en Jesús la que lo sanó. Pero también dice, pero esa fe en Jesús no le nació a él. Aquí dice que Jesús mismo la puso en él, ¿ok? Entonces la fe en Cristo le dio esta sanidad, le dio este milagro, ¿sí? Pero esa fe en Cristo no brotaba de la bondad o de algo de este hombre, sino que Jesús mismo la puso. Entonces Jesús da la fe, Jesús pone el poder y Jesús es el glorificado. Ahora, ok, está creyendo en Jesús. ¿Y qué conlleva el creer en Jesús? Aquí está diciendo que Pedro, por el poder del Espíritu Santo, logró ver en este hombre fe real en Jesús. Ahora, ¿qué consecuencia buena trae la fe en Jesús? Muy bien, Pedro continúa diciendo en Hechos hasta el versículo 26, si quieren leerlo también, en el mismo capítulo, en capítulo 3, dice, Pedro, para vosotros en primer lugar, es decir, para los judíos, recordemos que primero fueron los judíos, Dios habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. ¿Sí? Entonces vemos que aquí Jesús estaba haciendo un milagro físico, pero también estaba haciendo un milagro espiritual, en donde a este hombre su sanidad física iba a ser un reflejo de su sanidad espiritual, ¿sí? Ahora, no quiere decir esto tampoco que todos los que realmente hemos creído en Jesús no vamos a padecer algo físico. No. Esa promesa sí se va a cumplir, pero una vez que seamos resucitados junto con Cristo, ¿ok? Lo de jamás morir físicamente, eso es después. Pero aquí específicamente en esta historia, en este milagro, estamos viendo que ocurre una transformación, una vida nueva interna, y eso se demuestra a través de su nueva fortaleza física. Después de eso, vemos que este hombre se puso de pie y andaba, y ahora ellos venían al templo a orar, ¿okay? Venían al templo a orar. ¿Y qué es orar? Pues es tener comunión con Dios, es tener una relación con Dios. Este hombre no podía entrar al templo, ¿sí? Pero después de que Jesús lo transformó, después de que Jesús le dio una vida nueva interior, pero también le dio la fuerza en los pies y en las piernas para poder caminar, pudo entrar al templo, y el templo es la presencia de Dios. Él pudo entrar a esa presencia de Dios, y ellos iban a orar, pues también pudo entrar a orar junto con Pedro y Juan, ¿sí? A tener esa relación y comunión con Dios que antes no podía. ¿Ok? Finalmente, versículos 9 y 10, dice, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido.
Ahora, esto no fue un milagro falso, era un milagro real, ¿sí? Al mismo tiempo, no solo fue un milagro, no fue un milagro de algún mago que anduviera por ahí o algo así, porque realmente la Biblia sí da a entender que hay posibilidad de que hayan milagros que no necesariamente vengan de una buena... Sí, sí me explico, ¿verdad? Bueno, pero aquí no, aquí sí estaba haciendo un milagro de Jesús, ¿ok? Fue un milagro de parte del autor de vida, del Señor y Salvador Jesús el resucitado, Jesús el Nazareno. Así que no fueron engañados, todos los que estaban alrededor eran testigos. No eran personas engañadas, sino que eran testigos de algo real que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Otra vez, en nombre del Jesús que ya habían matado, pero si siguen actuando él, quiere decir que pues resucitó. ¿Okay? Entonces no había duda de que este Jesús ahora estaba vivo una vez más. Así que a manera de conclusión, recapitulemos todo. Y este hombre tenía una marca de nacimiento. ¿Sí? Recordemos que desde su nacimiento no podía caminar. Así que esta era una marca desde nacimiento. Okay. Asimismo nosotros, todos los humanos descendientes de Adán, o sea todos, tenemos una marca de nacimiento. ¿Sí? Esa marca de nacimiento es nuestra tendencia pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Cada uno de nosotros busca, se cree lo suficientemente sabio como para llegar a sus propias conclusiones de qué onda con su existencia, de cuál es el propósito de la vida, qué es lo bueno, qué es lo malo. Se hace sus propias conclusiones y se olvida de que es un ser creado. Y si queremos saber cómo funciona la creación, pues tenemos que ir con el creador, ¿sí? Entonces, esa marca de nacimiento que este hombre tenía de no poder caminar hacia la presencia de Dios es la misma marca que nosotros tenemos, una marca desde nuestro nacimiento. Pero por el amor de Dios, por su misericordia, su buena voluntad, Jesús vino a nosotros, así como Pedro y Juan fueron hacia este hombre. Y Jesús nos ve a los ojos, igual que Pedro y Juan vieron a este hombre a los ojos, y nos muestra su misericordia, nos muestra su amor. Así que Jesús no solo nos ve a los ojos, sino que vivió la vida que nosotros nunca podremos vivir. Murió, sufrió la muerte que nosotros deberíamos haber sufrido y resucitó para hablar de una resurrección que también nos espera a nosotros, y todo esto sin que nosotros lo mereciéramos, ¿ok? Así que recordemos que Jesús, lo habíamos visto en Marcos 2, Jesús también había hecho un milagro hacia un cojo, ¿sí se acuerdan? El que bajan por el techo. Y así que, y Jesús dice, primero antes de decirle, anda, le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces veamos una vez más la importancia de Jesús de transformar primero nuestro espíritu, de revivirnos espiritualmente para después ya cambiar todo nuestro exterior en nuestra forma de vivir. ¿Sí? No es que nos debamos de comportar de tal modo, sino que nos nace comportarnos de tal modo porque hemos sido transformados por Él. ¿Sí? Ahora, el problema aquí es que todos... voy a leer un texto en ese mismo capítulo de Jesús levantando al cojo. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Okay? Entonces uno pudiera decir, bueno, pues entonces yo no estoy enfermo. ¿Sí? Yo no necesito de Jesús porque yo no estoy enfermo. Bueno, aquí Jesús sí está diciendo eso, está diciendo los que están enfermos, ¿ok? Pero la Biblia también dice que todos estamos enfermos, así que la diferencia aquí no es que unos estén enfermos y no, todos estamos enfermos de esta marca de nacimiento. La diferencia es si lo reconocemos o no lo reconocemos, ¿sí me explico? Si podemos decir, no, pues sí soy así, o es nuestro orgullo mayor y decimos, no, yo ni siquiera tengo eso. Entonces eso es lo que Jesús está refiriendo aquí, los que
están sanos no tienen necesidad de un médico. Es decir, si tú te crees sano, pues jamás vas a ir a un médico. Pero la Biblia también nos dice que no hay ninguno sano. Así que yo les animo a que reconozcamos nuestra debilidad, a que reconozcamos que Dios nos creó y nos creó con muchas habilidades buenas, pero también nos creó con muchas deficiencias para que dependamos de Él, para que reconozcamos que necesitamos de Él, que necesitamos ayuda, que necesitamos depender de Él. Entonces, específicamente aquí vemos que Pedro y Juan iban a orar en dependencia de Dios. Asimismo, nosotros deberíamos de reconocer nuestra realidad y humillarnos a que Dios nos ayude y nos siga transformando a su imagen.